Listos, pues muchas gracias a todos los asistentes por asistir a esta presentación. Somos estudiantes de la Universidad Uniminuto de la carrera Administración Turística y Hoteleras. El día de hoy le vamos a explicar o a dar a conocer algunos conceptos que se manejan en los temas financieros. Entonces ya aquí vamos a comenzar con la presentación. El grupo está conformado por mis compañeras Catalina Sepúlveda, Carol Hernández, María Paula Flautero y quien les habla, Mayra Chávez. Listo. Entonces vamos a iniciar. Listo, ya. Buenas noches, yo soy Carol Hernández y bueno, ¿qué es una tasa de interés? La tasa de interés es definida como el precio del dinero o pago estipulado por encima del valor depositado que un inversionista debe recibir por una unidad de tiempo determinado del deudor o por raíz de haber usado su dinero durante un tiempo. La tasa de interés hace referencia a la cantidad que se en una unidad de tiempo por cada unidad invertido. Básicamente, el precio del dinero, por decirlo así, el cual se debe pagar por tomarlo prestado durante un tiempo. Buenas noches, mi nombre es María Paula y les voy a hablar sobre tasa nominal. Entonces, esa tasa se caracteriza porque generan interés varias veces al año, es decir, tienen una frecuencia la cual puede ser diaria, semanal, mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral o semestral. En esta debemos tener en cuenta la rentabilidad, se trata del margen de ganancia que puede devolvernos una inversión, es decir, la ganancia en tiempo. Las tasas nominales siempre se van a expresar con la letra A al comienzo de la nomenclatura y la continuará el periodo específico que se refiere diario, mensual, bimestral, trimestral. Entonces, diario se maneja ADV, tasa anual día vencido, mensual, que son 12 veces al año, AEV, tasa anual mes vencido, bimestral, que son 6 veces al año, ABV, tasa anual bimestral vencido, trimestral, que son 4 veces al año, ATV, tasa anual trimestral vencido y así sucesivamente. Siguiente. Ay, pues, ¿paso de una vez con tasa efectiva? Sí, y ahorita vamos con el Excel. Listo. Entonces, tasa efectiva es la tasa reflejada anualmente Estoy en el grabando, interés mamá. nominal, que No dependerá de pueden la filtrar. periodicidad con la cual se paga la misma, generando reinversión o Yo le capitalización aviso. de interés. La tasa de interés efectiva se paga o se recibe por un préstamo o un ahorro cuando no se retiran los intereses. Se asimila a un interés compuesto. Esta tasa es una medida que permite comparar las tasas de interés nominales anuales bajo diferentes modalidades de pago, ya que generalmente se parte de una tasa efectiva para establecer la tasa nominal que se pagará o recibirá por un préstamo o un ahorro. Esta se puede expresar en letras EA, tasa efectiva anual, AE, tasa anual efectiva, solo la letra E, que es tasa efectiva, o solo la letra A, que es tasa anual. Bueno, muy buenas noches. Pues ahora vamos a hablar acerca de la tasa periódica. Como tal, esta tasa hace referencia a la equivalencia, por así decirlo, de un periodo inferior a la tasa pues, nominal que se determina básicamente por un año. Es decir, que por ejemplo es cuando queremos saber o determinar a cuánto equivale una tasa nominal, que es la anual, o cuál es el porcentaje correspondiente a determinado periodo de tiempo. Entonces estamos hablando que se puede medir en días, meses, bimestres, semestres, que pues son los periodos directamente inferiores a un año.
Como tal, se caracteriza entonces por representar una función exponencial, teniendo en cuenta pues que se obtiene de dividir, perdón, la tasa de interés nominal entre el número de periodos de capitalización. Entonces, en este momento, pues en la fórmula que están viendo, TIP hace referencia a tasa de interés periódica y que es igual a la división entre la tasa de interés nominal entre N, que es el número pues de periodos de capitalización. Y para hacer pues como tal el cálculo de una tasa periódica a otra, o sea, para determinar cuál es la equivalencia como tal, se determina con tasa de interés periódica número 2, que sería la segunda a analizar, que es igual a 1 más la tasa de interés periódica pues inicial como tal, elevado al número de días o número de periodos correspondientes del segundo periodo sobre el número de días o número de periodos correspondientes inicial. Y todo esto menos 1. Listo. Entonces, la tasa real básicamente hace referencia como tal al momento en el cual un inversionista desea conocer a manera ya real y total cuál va a ser su utilidad o su rendimiento de la inversión como tal, quitando o dejando a un lado la inflación, que pues como sabemos la inflación hace referencia a la, pues como el porcentaje se me fue la paloma, de adquisición, el porcentaje de adquisición de cada persona. Entonces, ya la tasa real hace referencia a eso que realmente queda, quitando impuestos, quitando la inflación y ya quitando como tal la utilidad neta. Entonces entendemos que hay 3 tipos de inversiones para medir como el rendimiento del dinero en una inversión. En primer lugar está el rendimiento efectivo, que es el que un inversionista aspira como tal desde el inicio a obtener de un préstamo que hizo. En segundo lugar está el rendimiento neto, que es el resultado de descontar el valor de los impuestos a la tasa efectiva. Y ya por último, que es de la que estamos hablando, es el rendimiento real, que es en donde ya se quita como tal la inflación que se obtuvo o que se está calculando de ese periodo en donde se está haciendo la inversión. La fórmula pues es R, que es R igual a 1 más I sobre 1 más G menos 1, que pues las nomenclaturas, bueno, las definiciones serían: G hace referencia como tal a la tasa de inflación del periodo que se está analizando, que normalmente se analiza anual, y R corresponde a la tasa de interés real y corresponde al tipo de interés nominal. Bueno, seguimos con la tasa anticipada. Es aquella que genera interés al principio de cada periodo de capitalización. El pago de interés se llevaría a cabo pues en el mismo momento que nos prestan el dinero, por eso su nombre de anticipada. Es muy común en los préstamos bancarios a corto plazo o suelen ofrecer las empresas de capital privado para la firma de hipotecas. Su fórmula es: interés anticipado es igual a interés vencido sobre 1 más el mismo interés vencido. Sí. Bueno, y la tasa vencida es lo contrario a la que les mencioné anteriormente. Aquí el interés al principio de cada periodo se capitaliza. Bueno, eso está equivocado. Aquí es la tasa común que nos muestran que nosotros cuando pedimos en un banco. Los intereses se capitalizan al final de cada mes, por decirlo así. Y esta es muy común en los créditos a largo plazo, por lo mismo. Su fórmula es: interés vencido es igual a interés anticipado sobre 1 menos interés anticipado. La única diferencia entre estas dos tasas, la anticipada y la vencida, es pues el momento de su pago. Bueno, entonces seguimos con tasa equivalente. Quien les habla es Mayra Chávez. Entonces, las tasas equivalentes son aquellas cuando dos tasas de intereses son equivalentes ambas. Obrando en condiciones diferentes, producen la misma tasa, sea efectiva anual o el mismo valor futuro.
el concepto de operar en condiciones diferentes hace referencia a que ambas capitalizan en periodos diferentes o que una de ellas es vencida o la otra es anticipada. Entonces podemos calcular un valor futuro que produce una inversión, en el ejemplo de 1 millón de pesos, y durante 12 meses con las siguientes tasas. Entonces, si el banco o el prestamista, digámoslo así, nos dice que la tasa es del 40%, a una tasa del 2.8436% mensual, entonces nosotros lo que vamos a tomar es el millón de pesos más 1, lo tomamos sobre la tasa que nos indican la mensual, lo elevamos a 12, que en este caso son 12 meses, y el pago que vamos a pagar a los 12 meses son 1.400.000. Cuando nos dicen que la tasa anual es del 40%, hacemos el mismo cálculo de 1 millón más 1 más el 40% elevado a un año y nos da 1.400.000. Entonces eso quiere decir las tasas equivalentes, que si tomo una tasa anual del 2.8436% mensual, es lo mismo que una tasa anual al 40%. El valor que vamos a pagar va a ser el mismo. Seguimos con la tasa de inflación. Bueno, esta es la tasa de incremento generalizado de los precios y servicios producidos por la economía de un país, lo que nos conlleva a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Este incremento se aplica sobre el precio inmediatamente anterior y por esta razón opera como una tasa de interés compuesto. Entonces, un ejemplo en esta tasa de inflación, decimos que si la tasa de inflación mensual durante los primeros 5 meses de X año equivale a 1.25 mensual, en el primer mes el artículo me cuesta 100.000 pesos, y haciendo el cálculo a los 5 meses con el incremento del 1.25, la inflación, sí, la tasa de inflación a 5 meses tendría que pagar 106.408,22 pesos. Ahora vamos a darles unos ejemplos de lo que acabamos de explicar. Entonces, permítanme un momento. ¿Me confirman, por favor, si ya se está viendo la presentación? ¿Es un Excel? Ya, Mayra. Entonces, vamos a iniciar con tasa nominal. Esta se cobra el interés de acuerdo al capital invertido, es decir, no se capitaliza. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, solicitamos un préstamo de 1 millón al Banco Serfinanza con una tasa del 10% anual mes vencido por el lapso de 7 meses. ¿De cuánto será nuestro porcentaje de deuda? Entonces, lo primero que hacemos es dividir los datos importantes, que son valor presente, valor futuro, el periodo de tiempo, que es N, y la tasa de interés, que es I. Entonces, la fórmula que se utiliza para tasa nominal es J igual a I por N. J, que representa tasa nominal, I, que representa tasa periódica, y N, que representa el número de periodos. Entonces, en la fórmula ya lo que hacemos es acomodar los valores que nos piden en la fórmula, que es I, la tasa periódica, por el número de periodos. Y eso nos da el 70 en porcentaje, que sería este sería el porcentaje de deuda.
que tendríamos a los 7 meses. Si quieres, vas a tasa efectiva, Mae, Ya la pasé. Listo. Entonces, en tasa efectiva se cobra el interés de acuerdo al capital más los intereses anteriores. El interés sí se capitaliza. Entonces, un ejemplo es, consignamos 1.000.000 en el Banco Serfinanza al 10% efectivo anual en un lapso de 7 años capitalizable anualmente. ¿Cuál será nuestro porcentaje de ganancia de capital en 7 años? Hacemos el mismo proceso, escogemos, sacamos los valores de valor presente, valor futuro, el periodo de tiempo y la tasa de interés. La fórmula para tasa efectiva es 1 más la tasa de interés sobre el número de veces que capitaliza la tasa periódica en el periodo expresado en la tasa efectiva a calcular, menos 1. Aquí representaría I, tasa periódica, y N, el número de veces que capitaliza la tasa periódica en el periodo expresado. Aquí lo único que hacemos es convertir la fórmula, es decir, cogemos el 1 más el 10%, que es la tasa periódica, lo elevamos al 7, que son 7 años, menos el 1, y nos da 94.87, que sería el porcentaje de ganancia de capital en los 7 años. Bueno, seguimos con la tasa vencida y anticipada. Como estas van unidas, hay un solo ejemplo. Supongamos que me prestan 10 millones y luego en un año pago 12 millones. Entonces, simplemente aplicamos la fórmula valor futuro menos valor presente, que en este caso el valor futuro serían los 12 millones y el valor presente los 10. Entonces serían 2 millones. O sea, ese es el interés que pagamos de esos 10 millones. Luego, para conocer la tasa de interés, se aplica esta fórmula que es interés entre valor presente por el número de periodos, que en este caso sería 1 porque es anual. Y esto nos daría 0,2, que en realidad pues es 20% es la tasa de interés. Por eso mismo, en la fórmula anterior nos dio que eran 2 millones. Entonces, ahora supongamos que me prestan 12.500.000 a una tasa de interés del 20% anticipada. Eso sería que los intereses fueron 2.500.000. Entonces, la diferencia es que, bueno, aquí dice, con el interés vencido nos dieron un dinero inicial de 10 millones a un interés del 20%, pero nuestro pago final fue 12. En cambio, con el interés anticipado es lo mismo, pero el pago final fue 12.500.000. Es decir, que el pago con interés anticipado es más costoso. El dinero inicial que me prestaron en ambos casos es de 10 millones y también la tasa de interés, pero el dinero que tengo que pagar al final es mayor con interés anticipado que con vencido. Esto significa que la tasa de interés vencida del 20% no es equivalente con una tasa de interés anticipada del 20%, por esos 500.000 pesos pues de diferencia. Y les voy a explicar más abajito, Mike, por favor, como un ejemplo de equivalencia de tasas. Entonces, nos van a pedir hallar la tasa anticipada equivalente a una tasa del 20% vencida. Como les expliqué anteriormente, la fórmula para poder hallar la tasa anticipada es interés vencido entre 1 más el mismo interés vencido. Tomamos ese mismo valor, en este caso escribiríamos 0,2 y nos da que es 16,7%, es decir, que no son equivalentes. Si nos diera el mismo 20%, significaría que las tasas sí son equivalentes. Ya, Mike. Bueno, entonces ahora vamos a hacer acá un ejemplo. Es muy normal, o sea, es algo que es de común, las personas pues que no manejamos mucho el tema financiero, cuando nos dan una tasa efectiva anual, lo que normalmente nosotros hacemos es coger la tasa que nos da el banco
y ese valor nosotros lo dividimos en los 12 meses, que es lo que tiene como tal el año. Entonces es allí donde nosotros estamos teniendo errores para poder calcular cuánto es lo que a mí me toca pagar mes vencido de esa tasa efectiva anual. Entonces el ejemplo que acá tengo es qué tal tasa de la efectiva anual. Vamos pues sacarlo como paso a paso. Entonces nosotros tenemos que primero pasarla de nominal anual trimestral vencida. Entonces una de las fórmulas que se utilizan en Excel es tomar una de las fórmulas que es igual tasa punto nominal, abrimos paréntesis, tomamos la tasa efectiva anual, que en este caso es el 40%, que me equivale a la celda B3, punto y coma. Como lo quiero pasar a trimestral, entonces acá nosotros debemos tomar cuántos trimestres tiene un año. Entonces en este caso son 4 trimestres. Ya cuando hago este cálculo, acá ya el sistema me arroja que la nominal anual trimestral vencida me equivale al 35.10%. Ahora quiero saber cuánto me corresponde pagar en el trimestre vencido. Entonces ya aquí nosotros calculamos, cogemos el resultado anterior que nos dio la nominal anual trimestral y lo dividimos por el número de periodos, que en este caso sería 4. ¿Por qué 4? Porque son 4 trimestres que tiene el año. Entonces es allí cuando ya puedo decir que el valor que va a pagar trimestral vencido es del 8.78%. Pero también tengo un ejemplo que es el que más utilizamos nosotros, que es el mes vencido. Lo mismo, entonces cojo igual punto tasa nominal, abro paréntesis, tomo la tasa efectiva anual, punto y coma, y pongo el número 12. ¿Por qué 12? Porque son 12 meses los que corresponden a un año. Una vez dado este resultado, ahí sí yo voy a tomar el resultado que me dio nominal anual trimestral vencida, y ese valor yo lo divido ahora sí en 12 meses, que es lo que tiene el año, y lo que yo voy a pagar en mes vencido por una efectiva anual es del 2.8436%. Esa sería la forma adecuada para yo poder calcular un interés o una tasa mes vencida cuando me dan una efectiva anual. Listo, bueno, entonces esos eran los ejemplos o las tasas y tipos de tasas de los cuales queríamos hablarles, pues porque sabemos que muchas veces nos vemos como enfrentados a estas situaciones de querer determinar más o menos, por ejemplo, con los préstamos, cuánto estamos pagando, cuánto corresponde o cuál es la correspondencia de porcentaje mensual y demás a un préstamo o una inversión que estamos haciendo. Y pues es información valiosa para todos, así que muchas gracias por acompañarnos y pues esperamos vernos en una próxima ocasión. Feliz noche. Muchas gracias a Gracias. todos.